tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, a Milton Castellanos. Le agradecemos, gracias por venir. Buen día para todos. Bueno, lo convocamos para consultarle en torno a esta campaña de información que comienza hoy el PIT-CNT, información en cuanto al aumento de precios. En realidad somos todo oídos, porque fue una fecha señalada por ustedes para empezar con esta campaña para informar sobre el aumento de precios que ustedes consideran desmedidos en algunos productos. Sin duda, esta preocupación para nosotros es una preocupación que ya viene del año pasado. Nosotros nos vimos positivo cuando el gobierno instrumentó acuerdo de precio con las grandes superficies. Creemos que en Uruguay la formación del precio sigue siendo un gran misterio. Y bueno, lo que nosotros hemos salido a revisar un conjunto de precios en forma estadística, teniendo en cuenta no un periodo de tiempo de un mes ni de 2 meses, sino en lo que va de un año. Es decir, hicimos un ensayo de análisis de los precios de febrero del 2015 a febrero de ahora del 2016, y ahí nos encontramos con un conjunto de sorpresas que tiene que ver con lo que nosotros ya insistíamos el año pasado, es decir, de que hay precios que están por arriba de la inflación sin que se tenga una justificación, o quizás en alguno puede haber alguna justificación, y en otro lo que pedimos, como cualquier parte de la sociedad, es alguna explicación y algún motivo. Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo, que va a ser el material que vamos a sacar a la opinión pública, pero por ejemplo, productos de limpieza con un 30% por arriba de lo que fue la inflación del año. O sea, hay que tener en cuenta que el año del 2016 a 2015 fue un 10% de inflación. Productos de limpieza con un 30%, aceites con un 30%, arroz, extracto de tomate, 24, y no estoy dando las marcas para no mostrarlas, pero por ejemplo después café 31%, con Aprole, con los envases de productos de jugos un 18%, yo qué sé, productos del manjar. No es solamente productos importados, donde uno podría decir que el factor del aumento del dólar obviamente que incide. Sin duda, no solo son productos importados, sí, incluso el dólar no subió, pues estamos tomando todo un año. El dólar, el peso mayor fue en los últimos 2 o 3 meses del año pasado y fundamentalmente enero. Entonces, tampoco puedo decir que en este caso la presión es del dólar. El dólar sería mucho mayor si tomáramos precio al día de hoy. Es decir, pero lo que nosotros decimos que esto, que influye en la canasta, que influye en el bolsillo de la gente, y si a esto además le sumamos políticas salariales con pautas de negociación colectiva por debajo de la inflación, la situación se complica, como decimos normalmente. Ahora, lo que ustedes divisan es que no es solamente un producto, sino una marca. Es decir, no es que el insumo, harina, no es que todas las harinas aumentaron un 30%, sino que hay una marca específica que aumenta el precio por encima de la inflación. Pero también eso es cruzado. En algunos productos son unas marcas, en otros son otras, pero estamos hablando de productos masivos de consumo. Es decir, es lo mismo. A mí me dicen, bueno, pero ¿cuál es el supermercado que más...? No, en algunos uno, en otros productos son otros. Es decir, como que el problema no está en un lugar de la cadena, está en la formación del precio. Es decir, un precio tiene, cuando se forma, 4 o 5 eslabones. Siempre hay en un precio un eslabón de la cadena, o quizás 2 a lo sumo, es decir, el eslabón dominante es el que marca y el resto lo alinea en función de ese precio. En algunos productos el eslabón dominante puede ser la gran superficie, pero en otros el eslabón dominante es el importador, o el productor, o el fabricante. Es decir, no necesariamente siempre se da. Por eso nosotros lo que decimos es decir, bueno, en Uruguay los precios, no digo todos, pero los más importantes en la canasta familiar deberían regularse un poco, acordarse un poco. Y nadie está hablando de control de precios, sino de buscar acuerdos que posibilite eso que es tan sensible, para la economía sea más o menos acordado. Ten en cuenta otra cosa, por ejemplo, nosotros comparábamos estos aumentos con un 10% de la inflación, pero si yo tomo exclusivamente la inflación del 16 de febrero al 2015,
que fue 10,26 el global, si yo tomo alimento es más bajo, es 8,95. Es decir, estos precios, fíjate que tienen una diferencia mayor de que si fuera el 10. Entonces... Claro, ustedes lo que dicen es, incluso la inflación de los alimentos es menor y hay algunos productos que... Sí, fíjate, productos de chacinería, un 22%, productos, yo qué sé, bueno, en lo que tiene que ver las pastas dentales, un 28%, lo que tiene que ver hipoclorito, 31%, café, 31%, arroz 20% contra una inflación del 8,95%, mayonesa 22%, leonesa 22%, huevos 24%, dulce de leche 18%, es decir, todos contra una inflación del 9%. Eso es lo que pasó entre febrero del 2015 y febrero del 2016. Y no son datos, son datos que cualquiera podía sacarlo. Metodológicamente, ¿ustedes qué tomaron en cuenta? ¿Un supermercado testigo o hicieron una recorrida? No, lo que nosotros hacemos lo hacemos con los propios datos que da el índice de precio del INE y de DGI. Es decir, con la información que está pública. Tú entras a tomar referencia, dice página web precios.ui del Ministerio de Economía y Finanzas. Simplemente entras a esa página, claro, tenés que hacer tú un trabajo técnico, pero no es información que nosotros digamos, bueno, no salió el PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte, no sé, con una especie de impetores de góndola, no sé, no, entras a la página y ahí simplemente haces un trabajo estadístico y te salen estos números, que pueden estar en el promedio de precios que releva el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. ¿Y qué van a hacer con esta información? Nosotros dijimos que nuestra aspiración es ya el año pasado, es decir, insistir en la búsqueda de acuerdo. El gobierno mismo lo reconoció la búsqueda de acuerdo cuando la inflación estaba en octubre en el 9%. Hoy estamos en el 11%, se supone que hay más necesidad ahora que en octubre del año pasado. Acuerdos que permitan decir, bueno, empresario, importador, es decir, acordemos, no sé, 50 precios, 50 productos de primera necesidad, un acuerdo de un año y donde ahí se busque que haya un control. Lo otro que queremos es difundir, es decir, que interpelar, es decir, alguien explique estos precios, es decir, por qué esas diferencias, es decir, cuál es el motivo, la causa. En algunas podrá haber, pero a ver, no todos van a ser incluso yo lo mostraba, no son listas chicas, son listas grandes, que bueno, y esa difusión nosotros la vamos a hacer a nivel de los medios de prensa, en las plazas públicas, en las puertas de las grandes superficies, intentando una sensibilización porque el precio y el salario son dos caras de una misma moneda, ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿no? Con una economía prácticamente estancada, planchada, durante el año 2015 crecimos 1%. Uno tendería a pensar que el consumo también tiende a estancarse, a plancharse, más allá de algunas situaciones particulares. Desde ese punto de vista, ¿cómo se sostienen estos aumentos de precios? Lo que uno se pregunta es, si yo soy vendedor y mi cliente tiene menos dinero para comprar, o digamos tiene el mismo dinero para comprar, ¿por qué yo subo el precio? Ahí hay algo que no está funcionando en cuanto a lo que uno considera normal de la economía de mercado. Bueno, yo creo que se da una cosa que es revés. En la economía de mercado es lo normal. Yo siempre puedo ganar por dos lados. Yo gano en el volumen de la venta, yo soy comerciante, soy importador, gano en el volumen, en la circulación del dinero que me produce los volúmenes grandes, o gano en el precio. Cuando una economía se estanca, es decir, alguien paga el precio de ese estancamiento, es decir, ¿a dónde se va ese precio del estancamiento? Entonces, aquí hay una disputa por ese estancamiento, ¿quién paga el precio de ese estancamiento? Entonces, empresario, yo trato de trasladar el precio que significa ese estancamiento a otro sector de la sociedad, en este caso a los trabajadores, a los consumidores. Entonces lo traslado, los aumento y eso en definitiva genera la inflación y por tanto yo trabajador soy el que paga el precio porque con mi dinero puedo comprar menos.
Usted dice que, por ejemplo, ya sea los importadores o eventualmente las grandes superficies, donde esté, en el caso de cada uno de los productos, donde esté ese eslabón de la cadena que ustedes interpretan, aumenta por encima de lo que debería. Ustedes lo que dicen es prefieren vender menos pero a mayor precio que vender más y a menor precio. Es decir, si yo mi rentabilidad anual es 10 pesos, un ejemplo, y me empieza a bajar, yo tengo dos formas, o vendo más, en este caso estoy, como tú decís, planchado la economía, entonces por lo tanto no puedo vender más, entonces para yo seguir ganando esos 10 pesos, tengo que agarrar el lápiz y remarcar el número. Eso es lo que es la oferta y el mercado. Entonces prefiero vender menos, porque incluso vendiendo menos quizás tenga menos logística, menos trabajo de infraestructura, vendo menos y trato de ganar la misma renta. Eso hace presionar los precios hacia arriba. ¿Quién paga entonces los precios hacia arriba? El trabajador. ¿Por qué? Porque eso genera inflación, menos poder de compra con la misma plata que gana mes a mes. Entonces son formas del mercado que posibilita esa circunstancia. Cuando yo vendo mucho, me sucede al revés. En otros casos, los márgenes de ganancia han sido tan grandes que yo puedo darme el lujo de bajar algo. Ejemplo, los autos 0 kilómetros. Tú agarras un auto 0 kilómetros medido en dólares hoy, está mucho más barato que hace 2 años atrás. Vas a comprar más, pero como el auto que yo compré hace 2 años atrás, bueno, ahí también descubre eso increíblemente los márgenes de ganancia que puede tener en el caso de los automóviles. Sí, y la evolución del precio del dólar, ¿no? Y bueno, y todavía medidos en pesos uruguayos, no sé si habrán bajado tanto. Bueno, pero en dólares, sin duda que vos tenés hay una situación. Este control de aumentos que ustedes de alguna manera pudieron visualizar o este incremento, ¿requiere que el gobierno, más allá de esto que usted mencionaba, la posibilidad de instrumentar un acuerdo, ustedes entienden que ameritaría para poner el bisturí un poquito más a fondo? De sentar a las partes y decir, bueno, esto no es tolerable, sin afectar lo que todos sabemos que existe, ¿no? Esto del libre mercado. Y bueno, pero yo digo acuerdo de precio, trato de empezar por lo primero. Si costará esta realidad que hace que simplemente un acuerdo, es decir, voluntariamente que tú y yo nos juntemos en una mesa y digamos, bueno, intentemos que el valor del arroz por un año. Tampoco si hablamos de congelación, es decir, no que nos pongamos de acuerdo para que el arroz en un año no suba, sino que si tiene que subir, tú venga y me expliques por qué subió, porque subió el precio internacional, o es decir, que tengamos un acuerdo de precios significa eso, no que yo me levante el otro día y se haya modificado porque aparentemente, entre comillas, eso que nadie conoce muy bien, que es el mercado, le asignó un nuevo precio, como una cosa fantasmal que llega y dice, uy. Para ustedes lo que quieren es la respuesta entonces, ¿no? Que alguien explique por qué los incrementos de precios son por encima de la inflación. Que explique incluso, nosotros le llamamos el misterio de los precios, es decir, tú sabes cómo los salarios en el país, cada uno sabe cuánto vale el salario, es decir, lo que vale el mercado de trabajo. Vos sabés que un peón más o menos gana tanto, si vas a trabajar en otro lugar sabés que vas a ganar tanto, si sos jubilado o pensionista sabés más o menos cuáles son las jubilaciones. Ahora, se sabe más o menos los indicadores. Ahora, ¿por qué no se sabe cómo se forma un precio? ¿Cuántas cadenas, cuántos eslabones tiene? ¿Cómo se reparten esos eslabones? Bueno, hace poco tiempo atrás, el año pasado, un semanario importante del país sacó las conclusiones de lo que salía un producto importado de cosmetología o de higiene, y lo que se vendía en Uruguay, las diferencias abismales de precios. Entonces, lo que buscamos por lo menos sensibilizar e intentar, si fuera posible, llegar a acuerdos. Durante el fin de semana difundimos un informe del mercado modelo donde hablaba de un incremento en el mismo periodo que ustedes analizan, en un año de casi 400% en algunas frutas y verduras. Esto no está incluido en el informe suyo, las frutas y las verduras. Si nosotros intentamos hacer un trabajo más largo en el tiempo. La fruta y la verdura son muy estacionales y dependen de determinadas circunstancias. En algunos casos, Uruguay, producto del avance de la tecnología, hoy podés consumir fruta fuera de la estación. Yo cuando era chico solo podías consumirla de la estación, cuando era la época de la naranja o el durazno, etc. Ahora con las cámaras, con todo ese mantenimiento se hacen, y bueno, ahí es todo un tema. En algunos productos, Uruguay tiene pocos eslabones. Por ejemplo,
yo tengo los consumidores de papa, los productores de papa, los intermediarios son poquitos, si la papa es importada son 1 o 2 los que la traen, entonces en Uruguay, producto también del tamaño, el mercado no funciona tan transparentemente. Es decir, en casi todos los rubros principales existe lo que nosotros le llamamos oligopolio, es decir, son pocas las manos. Cuando los clásicos hablaban del mercado, era una cuestión teórica, es decir, que muchos iban y vendían en el mercado, entonces la libre competencia, la puja de intereses. Ahora, si el que va al mercado son 1, son 2, son 3, es más fácil ponerse de acuerdo en un oligopolio del precio que ir a una competencia sana que podría existir si fueran muchos al mercado, ¿no? Bien, en los 4 minutos que me quedan, hay algunos temas que no quiero dejar de desarrollar. Con relación al tema de las modificaciones al ajuste de la rendición de cuentas, el ajuste incluido en la rendición de cuentas, ¿hicieron algún análisis un poco más en profundidad en estos últimos días? Nosotros habíamos hecho algún análisis y habíamos planteado una serie de cambios cuando se conoció la primera propuesta, que era una propuesta acabada, así tenía toda una estructura. A diferencia de lo que se presentó el presidente de la República el día jueves viernes, ahí todavía hay que terminar de redondearla. No está clara, es decir, está claro, por ejemplo, algunas cosas de modificaciones que para nosotros son importantes, como por ejemplo el aumento de la franja del impuesto. Ahora, no está claro quién va a pagar ese dinero, es decir, hacia dónde se va a apuntar. Hay temas que las deducciones... Supuestamente hace las franjas superiores del IRPF. Pero tú mismo lo dices, supuestamente, no se sabe cuál es la incidencia, qué porcentaje. Lo mismo que las deducciones por hijo, pero no solo por hijo, por alquiler, etcétera. Son una cosa importante, no está claro. Para nosotros, otra cosa que no estaba muy claro y que también es vital es que no se posterguen las inversiones en educación, en seguridad, en infraestructura, en sistema de cuidado, que tampoco se pensaba postergarlas para el año 2018. Entonces, estamos expectantes a que en el día de hoy el Consejo de Ministros tenga una cosa más redonda, y nosotros mañana a las 5 de la tarde tenemos reunión con Economía, donde bueno, ahí se supone que nos van a dar los cambios en una forma más estructurada, ¿no? Mañana en la reunión con el Ministerio de Economía, ¿qué es lo que le van a plantear? Me imagino este tema de los precios va a estar arriba de la mesa, ni que hablar. Nosotros, en primer lugar, hay como 4 cosas que van medio de la mano, es decir, el tema tributario, el tema precio, el tema salarios y el tema inflación. Son como 4 componentes de lo mismo. Nosotros, por ejemplo, y están estrechamente ligadas. Si la inflación me sube y yo no corrijo los salarios, tengo un problema. Entramos a una ronda de negociación colectiva ahora este fin de mes de los sectores más grandes del país, comercio, servicios, los sectores más sumergidos. Junto con eso la inflación aumentó 1 punto, que también tiene que ver con los salarios y con los precios. Y a su vez después también los impuestos tienen que ver lo que tú y yo o la gente paga de su bolsillo. Entonces, yo diría, el tema principal va a ser la presentación de la nueva propuesta tributaria, pero para nosotros es tan importante eso como los salarios, los precios y la inflación. Y van a plantear... Y bueno, pues intentaremos plantear todo el combo, a ver, después veremos la respuesta de los muchachos de la calle Colonia. ¿Es el momento más complicado de la economía, de que el Frente Amplio está en el gobierno? Sí, sin duda, los números los demuestran. Uruguay ha tenido un ciclo expansivo de crecimiento de su economía en los últimos 10 años, como yo no recuerdo en la historia anterior. Entonces Uruguay creció mucho. Eso también, cuando viene en crisis o desaceleramiento, la actividad igual se nota menos, es decir, porque tú el Producto Bruto, la riqueza del país es 10 veces más grande que hace 10 años atrás. Ahí tenés, por ejemplo, tú salís a la calle, igual seguís habiendo una cantidad de autos, el tránsito, en fin, ahí tú ves movimientos que es muy diferente a lo que era el 2002 o el 2001. ¿Y la respuesta que dan los muchachos de la calle Colonia, como usted le dice al equipo económico? No, pero en forma cariñosa, porque más los conozco a todos de hace muchos años. ¿Pero es acorde al momento que vivimos? O sea, es decir, ¿es la respuesta que ustedes esperan para un gobierno de izquierda? Yo respeto mucho a los muchachos de la calle Colonia, son gente muy solvente, tienen una capacidad de trabajo muy grande, son muy anegados, es decir,
tengo diferencias, creo que en algunas cosas podrían dinamizar más el mercado interno, que para nosotros es un factor de crecimiento. Yo tomo el crecimiento del Uruguay en los últimos 3, 4 años y el factor fundamental ha sido el consumo interno. Entonces, si yo quiero consumo interno, tengo que mejorar tu salario, tengo que mejorar el salario de los jubilados, tengo que mover la economía. Creo que se puede poner un poco más en el capital más impuestos, se puede buscar. Me dicen, no, pero Castellano, si nosotros le ponemos el capital, los capitales se van. Es cierto, pero un poquito más, es decir, como se pone un poquito más en los trabajadores, también se puede poner un poquito más en el capital, da una señal. Es decir, por ejemplo, los depósitos residentes en el exterior, bueno, no, pero eso deja poco. Bueno, pero son señales, y que se equilibra más los esfuerzos y lo que se le reclama a la gente, ¿no? Milton Castellano, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, al contrario, a las órdenes como siempre. La pausa y seguimos con más noticias.